Descubrí el mensaje que arruinó mi matrimonio y destapé una conspiración criminal. Pensé que mi esposa me ocultaba una aventura. Jamás imaginé que terminaría enfrentando al FBI. El sonido de una notificación rompió el silencio de la cocina. El capitán Drew Halstead levantó la mirada lentamente mientras el vapor del café todavía flotaba frente a él. Arriba, el agua de la ducha seguía cayendo. Madison estaba bañándose, como siempre, 10 minutos exactos, su rutina perfecta. Pero esa mañana, algo se sintió distinto. La tablet de Madison vibró sobre la encimera, y entonces apareció el mensaje. Mándame otros $2,000, o tu esposo descubrirá tu pequeño y sucio secreto. El corazón de Drew dejó de latir por un segundo. El café se derramó sobre el mármol. 3 días fuera por una misión militar. Y $5,000 desaparecidos de la cuenta conjunta. Ahora todo encajaba. Oh, casi. Solo ayudé a Sarah con la renta. Le había dicho Madison esa mañana, evitando mirarlo a los ojos. Pero Drew conocía a todas las esposas militares del círculo. No existía ninguna Sarah. La tablet vibró otra vez. No juegues conmigo, Madison. Tengo fotos. Fotos. Drew sintió un frío recorrerle la espalda. Memorizó el número. Código local. Arriba. La ducha se apagó. ¿Amor? Gritó Madison desde el segundo piso. ¿Dijiste algo? Drew respiró profundo. Su voz salió tranquila. Demasiado tranquila. Solo hablaba solo. El café está listo. Pero en ese instante, mientras escuchaba a su esposa caminar por el cuarto, el militar dentro de él ya había entrado en modo operativo. Y cuando Drew Halstead entraba en modo operativo, alguien siempre terminaba destruido. A la mañana siguiente, Drew extendió 6 meses de estados de cuenta sobre su escritorio en la base aérea Peterson. Transferencias pequeñas, luego más grandes, siempre al mismo destino, ST Services. Y finalmente, $5,000. El rompecabezas empezaba a mostrar su verdadera cara. El celular vibró. Madison. Voy a almorzar con las chicas. Regreso como a las 3. Te amo. Drew apretó el teléfono. Luego hizo una llamada. Marcus. Necesito un rastreador GPS. Militar. Pequeño. 20 minutos después, un dispositivo del tamaño de una moneda estaba escondido, sana dentro del llavero de cuero de Madison. Ella jamás notó el peso extra. Esa noche, Madison actuó. Demasiado perfecta. Su comida favorita. Vestido azul. Sonrisas forzadas. Caricias constantes. Culpabilidad clásica. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella mientras le servía vino. Normal. ¿Y el tuyo? Madison soltó una risita incómoda. El drama de siempre con las esposas militares. Drew la observó fijamente. Todo está bien, Madison. Ella se congeló, solo un segundo, pero Drew lo vio. Miedo, puro miedo. Claro que sí. ¿Por qué preguntas? Drew inclinó la cabeza. No sé. Pensé que quizá había algo que querías contarme. La mano de Madison tembló al tomar el vaso. ¿Cómo qué? Entonces, Drew lanzó el disparo. Directo al corazón. ¿Cómo por qué estás mintiendo sobre el dinero? Silencio. Pesado. Asfixiante. Madison tragó saliva. No sé de qué hablas. Te lo preguntaré una vez más. Drew se inclinó hacia adelante. ¿Dónde fue el dinero? Los ojos de Madison se llenaron de lágrimas. Pero esta vez eran reales. Es complicado. No. Lo complicado viene después de las mentiras. Ella se levantó abruptamente. No puedo decirte todavía. Por favor, confía en mí. Drew soltó una risa seca. Sin emoción. La confianza se gana, Madison. Y en este momento, estás en bancarrota emocional. Ella huyó escaleras arriba. Y Drew entendió algo aterrador.
Su matrimonio acababa de entrar oficialmente en territorio enemigo. Durante la semana siguiente, el GPS reveló la verdad. Supermercado, salón de uñas, Starbucks, rutinas normales. Hasta el martes, el punto rojo se detuvo frente a un motel barato. Desert Winds Motel. 2 horas y 17 minutos. Jueves, lo mismo. Viernes, Drew decidió seguirla personalmente y lo vio. Un Chevrolet Silverado negro estacionándose junto al auto blanco de Madison. El conductor bajó. Kyle Tripp, contratista militar, casado. Sonrisa fácil. Tipo encantador. Basura humana. Drew observó cómo Kyle se inclinaba hacia la ventana y besaba a Madison. No fue un beso amistoso. Fue un beso hambriento. Viejo, practicado. El volante casi crujió bajo las manos de Drew. Pero no salió del auto. No gritó. No lloró. Solo observó, como un francotirador, esperando el momento correcto. Madison y Kyle entraron juntos a la habitación 127. 2 horas después, salieron riendo, besándose otra vez. Y en ese instante, Drew dejó de sentir dolor. Ahora solo sentía algo peor. Claridad. La recepcionista del motel aceptó $50 y habló de inmediato. Vienen desde hace 3 meses, martes y jueves, a veces viernes, 3 meses, 3 malditos meses, pero algo no cuadraba. ¿Por qué los mensajes de amenaza? ¿Por qué el dinero? Entonces Drew descubrió quién estaba detrás de todo. Serena Tripp, la esposa de Kyle. Ella los había descubierto, los seguía, les tomaba fotos y estaba exprimiéndolos emocional y económicamente. Pero, lo peor, era que ya no quería detenerse. Y entonces, Drew escuchó la conversación que cambió todo. Oculto en la habitación contigua del motel, escuchó a Madison llorando, a Kyle entrando en pánico, y luego escuchó a su esposa decir unas palabras que le congelaron la sangre. Entonces, la detenemos primero. Silencio. Kyle susurró. ¿Qué quieres decir? La voz de Madison salió fría, oscura, irreconocible. Quiero decir que debemos asegurarnos de que Serena no pueda volver a lastimarnos jamás. Drew sintió náuseas. No era solo una aventura. No era solo chantaje. Su esposa estaba planeando destruir a alguien. Tal vez matarla. Y en ese instante, Drew comprendió algo devastador. La mujer con la que había dormido 6 años ya no existía. Esa noche encontró a Serena saliendo de una clase de pilates. Ella tembló al verlo acercarse. ¿Quién es usted? Soy el esposo de Madison. El color desapareció del rostro de Serena. Drew habló sin rodeos. Tu vida está en peligro. Y entonces ella se quebró. Lloró. Lloró como alguien que llevaba meses muriéndose por dentro. Le contó todo. Las mentiras de Kyle, los hoteles, los regalos, la humillación, las fotos, el chantaje. Solo quería que sintieran un poco del dolor que yo sentí. Drew la observó en silencio. 2 personas destruidas por las mismas mentiras. Ellos no van a detenerse, dijo él finalmente. Y creo que ya no están pensando solo en dinero. El miedo invadió los ojos de Serena. Real, crudo, animal. Debes ir a la policía. Hoy mismo, esa misma noche, la policía recibió la denuncia. Y horas después, Madison desapareció. Kyle también. La cacería comenzó. El FBI entró al caso cuando descubrieron que Kyle había robado químicos restringidos de una base militar. Químicos capaces de deshacer evidencia. Capaces de hacer desaparecer un cuerpo. Cuando Drew escuchó eso, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su esposa había cruzado una línea sin retorno. Los encontraron en una fábrica abandonada. Llovía. Sirenas, luces rojas atravesando la oscuridad.
El equipo táctico irrumpió dentro, y minutos después, sacaron primero a Kyle, destruido, envejecido, derrotado. Luego apareció Madison, y Drew casi no la reconoció. Maquillaje corrido, cabello desordenado, ojos llenos de odio. Cuando lo vio dentro del vehículo blindado, enloqueció. «¡Tú hiciste esto!», gritó mientras los agentes la sujetaban. «¡Destruiste todo!». Drew bajó lentamente la ventana y por primera vez la miró como a una desconocida. Madison lloraba y gritaba. «Pasé 13 años siguiendo tu carrera militar. Renuncié a mi vida por ti». Drew respondió con una calma devastadora. «Y aún así, elegiste destruirnos en lugar de hablar conmigo». Ella soltó una carcajada rota. «¿Hablar contigo? ¿Cuándo? ¿Entre tus misiones? ¿Entre tus prioridades?». Entonces, Drew lanzó la verdad final. «Tal vez antes de acostarte con Kyle». Silencio. Madison bajó la mirada. Pero Drew todavía no terminaba. «O antes de planear lastimar a Serena». Eso la hizo explotar. Esa mujer nos estaba destruyendo. Una agente del FBI se acercó lentamente, y por eso decidieron eliminar el problema. Madison palideció. Y en ese instante, todo se derrumbó. 6 meses después, Drew observó a Madison desde la Corte Federal. Uniforme impecable, espalda recta, corazón vacío. La jueza leyó la sentencia. 25 años de prisión federal. Madison apenas levantó la cabeza. Kyle recibió 15 años. Serena consiguió libertad condicional después de colaborar. Y Drew perdió absolutamente todo, o eso creyó al principio, porque mientras abandonaba la corte, entendió algo que jamás olvidaría. A veces el amor no te destruye. Lo que te destruye es ignorar las señales antes de que sea demasiado tarde. Meses después, Drew recibió nuevas órdenes. Alemania, nuevo rango, nueva vida. Antes de irse, recorrió por última vez la casa vacía. Recordó los domingos tranquilos, las risas, el café en la cama. Y por un instante, casi lloró, porque lo más doloroso no era el engaño, era aceptar que algunos recuerdos sí fueron reales, aunque la persona ya no lo fuera. Cuando subió al avión y vio Colorado desaparecer bajo las nubes, Drew entendió finalmente que sobrevivir no significa salir ileso. Significa seguir adelante, incluso cuando una parte de ti murió en el camino. Y mientras el avión atravesaba las nubes, Drew hizo algo que no había podido hacer en meses. Respiró. El avión cruzaba las nubes, como si estuviera dejando atrás no solo un país, sino toda una vida. Drew apoyó la cabeza contra la ventanilla. Abajo, Colorado Springs desaparecía lentamente, tragado por una manta blanca de nubes densas. Todo lo que había conocido, su hogar, su matrimonio, sus recuerdos, sus errores, todo quedaba atrás. Pero el silencio dentro de su pecho no era paz, era algo más extraño, algo más pesado, supervivencia. Y entonces, su teléfono vibró. Una vez, Drew dudó. No debería haber señal en ese momento. Pero lo sacó igual, un mensaje desconocido, solo una línea. «Ella no te contó toda la verdad». Drew se quedó inmóvil. El ruido del avión desapareció en su mente. Repitió el mensaje una y otra vez. ¿Quién? Madison, Kyle, Serena o alguien más. Su instinto militar se activó de inmediato. Alguien estaba jugando con él, pero ¿por qué ahora? Cuando todo ya había terminado. O eso creía. Horas después, el avión aterrizó en Ramstein, Alemania. El aire era frío, diferente, pesado. Nuevo. Drew caminó entre militares, saludando automáticamente, como si su cuerpo recordara quién era, aunque su mente todavía estuviera atrapada en otro lugar. En la base le asignaron alojamiento temporal, un cuarto pequeño, demasiado silencioso, demasiado limpio, demasiado vacío.
Dejó su mochila sobre la cama, y entonces, otra vibración, otro mensaje. Mismo número desconocido. Pregunta por ST Services. Drew sintió un nudo en el estómago. ST Services. El nombre que había aparecido en sus estados bancarios. El hilo invisible que había conectado todo el desastre. Se sentó lentamente, y por primera vez en meses, Drew sintió algo que no había sentido durante toda la investigación. Duda, esa noche no durmió. En su mente, todo regresaba como fragmentos rotos. Las transferencias, los hoteles, los mensajes, la furia de Madison, la frialdad repentina, la conversación en el motel. Debemos detenerla primero. Pero había algo que nunca encajó del todo. Madison no era fría por naturaleza. Era emocional, impulsiva, caótica. Entonces, ¿por qué esa frase había sonado tan calculada? Como si alguien más la hubiera ensayado. Como si alguien más la hubiera empujado a decirla. Drew se levantó de golpe, encendió su laptop, tecleó rápido. SD Services. Resultados limitados. Empresa fantasma, punto subcontratista de logística militar. Operaciones civiles. Y luego, un detalle, un nombre asociado en registros internos no oficiales. Consultoría de gestión de riesgos emocionales y financieros, en personal militar. Drew frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Riesgos emocionales, paramilitares, y entonces, la pieza final apareció. Un artículo interno filtrado, pequeño, antiguo, pero suficiente. Programas de intervención en estabilidad familiar. Para personal con acceso a información sensible. Drew sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo infidelidad. No era solo chantaje. Era algo más grande. Alguien había estado observando, manipulando, empujando emociones, probando límites. Como si todo hubiera sido un experimento. 3 días después, Drew fue convocado a una reunión especial. Un oficial superior lo esperaba. Capitán Halstead. Hay un tema no resuelto en su caso anterior. Drew levantó la mirada. ¿Qué tipo de tema? El oficial dudó. Luego deslizó un expediente sobre la mesa. SD Services. No era lo que pensábamos. Drew abrió el archivo. Y su mundo se inclinó. Dentro había informes clasificados, operaciones psicológicas encubiertas, monitoreo de relaciones entre personal militar de alto nivel y un patrón, siempre el mismo. Parejas, estrés financiero inducido, mensajes anónimos, escalamiento emocional, ruptura. Control Drew. Cerró el expediente lentamente. ¿Están diciendo que alguien provocó todo esto? El oficial no respondió directamente. Eso fue respuesta suficiente. Su esposa. No era el objetivo final, dijo finalmente. Usted lo era. El silencio explotó dentro de la habitación. Drew sintió que el aire desaparecía. Explíquese. El oficial respiró hondo. Alguien quería ver cómo reaccionaría usted bajo presión extrema. Infidelidad, manipulación, crisis emocional, conspiración. Drew apretó los puños. ¿Y qué encontraron? El oficial lo miró directamente. Que usted no rompió. Pausa. Que usted siguió el protocolo. Incluso cuando todo lo personal se derrumbó, Drew sintió una mezcla extraña. No alivio, no orgullo, algo más oscuro. Y Madison. El oficial bajó la mirada un segundo. Era parte del entorno controlado. El mundo de Drew se detuvo. ¿Están diciendo que mi matrimonio fue diseñado? Silencio, otra vez. Esa noche, Drew salió de la base sin rumbo. Caminó por calles desconocidas de Alemania, con el viento golpeándole la cara. Todo lo que creía haber perdido había sido observado, medido, analizado. Su dolor, su traición, su destrucción emocional. Todo había sido un experimento de resistencia humana. Y entonces, su teléfono vibró una última vez. El mismo número, el mismo desconocido. No era personal, pero tus decisiones sí lo fueron.
Drew cerró los ojos. Por primera vez en meses, sintió rabia. No contra Madison, no contra Kyle, no contra Serena, sino contra algo invisible, algo que nunca pudo golpear. Semanas después, Drew recibió un sobre oficial. Sin remitente. Dentro había una sola. Fotografía, él. Observado desde lejos. En el motel. El primer día. Antes de que todo explotara. En la esquina inferior de la imagen. Un símbolo. Una marca. Una nota final. Fase 1 completada. Drew dejó el papel sobre la mesa. Y por primera vez en toda su vida, el capitán que había sobrevivido guerras reales entendió que la batalla más peligrosa no había sido en el campo, sino dentro de su propia historia. Esa noche, Drew no durmió. No, porque tuviera miedo, sino porque por primera vez no sabía quién había estado observando desde el otro lado. Y lo peor de todo era que una parte de él sabía que esto todavía no había terminado. Porque algunas historias no terminan cuando se descubre la verdad, sino cuando descubres quién la estaba escribiendo desde el principio.